Dios le bendiga, mis hermanos. Les saluda su hermano Daniel Santillán. Pues estamos aquí nuevamente para compartirles una palabra de parte de Dios. Yo quiero explicarles que cuando Dios llama al hombre, primeramente Dios lo rescata del mundo, lo llama a vivir en santidad, lo comisiona, lo prepara para finalmente enviarlo. Cuando Dios llamó a Moisés, él primeramente tuvo que huir de Egipto. La Biblia dice que Moisés en Egipto lo tenía todo. Él vivía en el palacio del faraón. Fue criado en el palacio del faraón. Pero asimismo de la noche a la mañana lo perdió. La Biblia dice que por defender a uno de sus hermanos israelitas, pues él mató a un egipcio. Quiso ocultarlo. Pero la noticia llegó a los oídos del faraón. Tanto así que quisieron matar a Moisés. No le quedó otra que salir huyendo de Egipto. La Biblia dice que él huyó al desierto de Madián. Yo quiero explicarte que hay hombres en el mundo que lo tienen todo, como lo tuvo Moisés en Egipto. Pero así mismo de la noche a la mañana lo llegan a perder todo. Y ahí es cuando llegan los problemas, las aflicciones. Aún el mundo los quiere matar. Y por causa de eso huyen del mundo. El hombre, para tener un encuentro con Dios, primeramente tiene que huir del mundo. Tiene que ser rescatado del mundo. Moisés huyó de Egipto hacia el desierto de Madián. Entienda esto, que las cosas de este mundo son pasajeras, son momentáneas, no duran para siempre. Todo lo que tienes en este mundo va a pasar. La Biblia dice en 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero lo que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. Moisés huyó al desierto de Madián. Para no extenderme mucho en el relato bíblico, la Biblia dice que un día Moisés salió a apacentar las ovejas de su suegro Jetro. Y él llegó hasta el monte de Oré, llamado el monte de Dios. Y allí Dios se le presentó a través de una zarza. Dice la Biblia que había una zarza que ardía y no se consumía. Moisés la vio de lejos y quiso acercarse a la zarza. Pero cuando él se acercaba, dice la Biblia que de la zarza salió una voz que le dijo: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que él estaba pisando era un lugar santo. En pocas palabras, Dios le enseñó a andar en santidad. El hombre es rescatado del mundo. Dios lo llama a vivir en santidad. Dios le enseñó en ese momento que él tenía que andar en santidad para poder acercarse a Dios, para poder servir a Dios. Es que un hombre no puede servir a Dios si no anda en santidad. No puede servir a Dios. Hay que andar, es necesario andar en santidad. Lo segundo que Dios le dice a Moisés a través de la zarza es que él ha escuchado el clamor de su pueblo, el pueblo de Israel, que estaba siendo cautivo en Egipto. Ciertamente la gente del mundo cuando está pasando momentos difíciles, de problemas, es cuando se acuerdan de Dios, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba bien, no se acordaba de Dios. Comenzó la aflicción en Egipto, se acordó de Dios. Pero como tenemos un Dios de misericordia, la Biblia dice que el clamor llegó a Dios, llegó a la presencia de Dios. Y Dios le dice a Moisés que iba a librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Usted entienda que cuando Dios redima a un hombre, Dios no solamente lo redime para el perdón de sus pecados, sino para un propósito específico. Dios quiere liberar a su pueblo de la esclavitud, pero necesita instrumentos, necesita atalayas, usted y yo, enviados por Dios a llevar el mensaje de salvación para rescatar aquellas vidas esclavizadas en el mundo. Dios también redima al hombre para llevarlo a un lugar específico. Dios le dijo a Moisés que iba a libertar al pueblo de Israel para llevarlo de esa tierra a una tierra mejor, a una tierra que fluye leche y miel. En pocas palabras, Dios te envía como atalaya para que ese pueblo que está esclavizado en el mundo sea salvo y pueda obtener la salvación.
En pocas palabras, para Dios llevarlo a un lugar mejor, el reino de los cielos. Pero note esto, yo le dije al principio que que cuando Dios llama al hombre, primeramente lo rescata del mundo, lo llama a vivir en santidad y también lo comisiona. El libro de Marcos, el capítulo 16, el versículo 15 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios comisiona al hombre. Lo siguiente que Dios le dijo a Moisés es que él iba a ser el instrumento usado por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud. Por eso le dije que Dios lo comisiona también al hombre. Dios lo comisionó a Moisés. Pero, ¿qué sucedió ahí? Ahí sucedió algo que ha pasado en usted y en mí, y que aún sigue pasando en muchos. Moisés se llenó de excusas. Moisés le dijo: pero ¿y si no me creen? Pero yo no sé hablar, soy torpe de palabra. ¿Cuántas excusas tú las has puesto a Dios cuando Él te ha enviado a un lugar específico a predicar su palabra? Moisés se llenó de excusas. Es que Moisés no entendía de que Dios ya lo había estado preparando. Lo siguiente, después que Dios lo comisiona, lo prepara. Pero ya Dios había estado preparando a Moisés. ¿Cómo? Dice la Biblia que Moisés huyó al desierto de Madián. Entienda esto, que para un hombre levantarse como predicador de su palabra, como un siervo del Señor, primeramente Dios lo prepara. Y la preparación no es fácil. Es necesario que Dios te prepare en el desierto. Así que estás pasando aflicciones, procesos, desiertos. Tranquilo, que es que Dios te está preparando. Dios te está preparando para un propósito que tiene contigo. Dios lo estaba ya lo había preparado en el desierto de Madián a Moisés y lo siguió preparando. La Biblia dice que Moisés le dijo: pero si no me creen. Pero como prácticamente Dios lo sabe todo, ya Dios tenía preparado señales para darle a Moisés. Ahí es cuando Dios le dice a Moisés que tire su vara a tierra y se convirtió en serpiente, y que la coja de la cola y de nuevo se convirtió en vara. Ahí es cuando Dios le dijo que oculte su mano y la vuelva a sacar, y salió una mano leprosa. Son señales que Dios le estaba entregando a Moisés. ¿A cuántos Dios los ha levantado con dones de sanidad, con dones de liberación? Pero sin embargo no quieren ir, se llenan de excusas como lo hizo Moisés. Es que si no creen en las palabras, van a tener que creer en las señales. La Biblia nos habla, nos dice en el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el verso 12, Jesucristo dijo que cosas mayores de las que Él hizo nosotros haremos. Es necesario prepararnos para el llamado de Dios, para cuando Dios nos quiera enviar, cuando Dios nos comisione, aún nos lleva a un lugar específico a llevar su palabra. Es necesario. Dios te prepara en el desierto. Dios lo preparó en el desierto y luego lo preparó con señales en ese momento. Moisés no entendía el propósito. Moisés no entendió por qué huyó al desierto de Madián. Moisés no entendió el por qué Dios lo estaba preparando. Hasta cuando Dios lo llamó, ahí lo comprendió. La Biblia dice que luego Dios lo envió. Y el pueblo de Israel creyó en las palabras que Dios había puesto en la boca de Moisés. Usted entienda esto: cuando Dios te envía a un lugar, cuando es Dios que te está enviando, Él te va a respaldar. No te llenes de excusas. Hay hombres que dicen: no, pero no sé predicar. Me incluyo, yo lo decía también. No sé hablar, y si no me creen, y si no se convierten. Tú tienes que entender que no es tu palabra la que va a salir de tu boca, sino es la palabra de Dios, porque Dios es el que te está enviando. No eres tú que estás yendo por tu propia cuenta, no. Dios te está guiando. Él
pone palabra en tu boca y la palabra que va a salir de tu boca es la palabra de Dios. Él te va a respaldar. Así que no le pongas excusas a Dios cuando Él te envía. Cuando Él envía a un lugar hay que obedecer, porque Dios es el que nos está enviando. Moisés obedeció, claro, primero puso excusas, pero luego obedeció. Y el pueblo de Israel creyó en las palabras que Dios había puesto en Moisés. Hay un pueblo que está esperando una palabra de parte de Dios. Hay instrumentos que me están escuchando en este momento que van a ser usados por Dios para llevar ese mensaje, esa palabra que muchos están necesitando en estos últimos tiempos. Pero no hay que poner excusas a Dios. Recuerda, Dios te rescató del mundo. Dios te llamó a vivir en santidad. Dios te comisionó o está por comisionarte. Dios te está preparando aún en el desierto. No te preocupes por lo que está sucediendo en tu vida. Dios te está preparando. Y finalmente Dios te va a enviar. A muchos ya los ha enviado. Porque ese es el propósito de Dios que tiene para ti y para mí. Palabra de Dios. Espero que esta reflexión haya sido de mucha bendición para tu vida. Pues de antemano le pido que se suscriba al canal de YouTube. Estaremos subiendo muchas más reflexiones que van a ser de bendición para tu vida. Amén. Pues me despido. Espero verlos en otra oportunidad. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.